buenas tardes, autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Desde que fue creada hace casi 25 años, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido una muestra de la enorme generosidad de sus fundadores, los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ahora forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina en este espacio académico que reúne sus nombres con el de su admirado amigo, el escritor argentino Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al periodista francés Jean-François Fogel. Y para hacer la semblanza del conferencista, hemos invitado al doctor Guillermo Orozco. Muchas gracias, Guillermo, y le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor y un privilegio estar aquí en esta mesa para presentar a un periodista que a la vez que periodista es un profesor, es un intelectual y es un innovador de la comunicación. Me da especialmente gusto que la Cátedra Julio Cortázar haya invitado a un intelectual, comunicador y periodista. Creo que en estos momentos en los que estamos metidos en México, en el mundo entero, pero en México en particular y en Jalisco concretamente, requerimos más que nunca un trabajo periodístico muy recargado en la investigación y en tratar de hacer lo que el maestro colombiano Darío Restrepo dice, no solamente informar, sino hacer entender aquello de lo cual se informa. Yo creo que el momento presente, que a todos los universitarios nos inquieta muchísimo, es para pensar cuál es el papel de todos los comunicadores en esta sociedad para hacer más verídico el informe para poder tomar otras decisiones. Con esto de fondo, quisiera brevemente presentar algunas características del profesor Jean-François Fogel. No voy a presentar todo su currículum, mejor lo dejamos que hable, pero sí quiero decir algunas cosas. Él es periodista y ensayista, ha trabajado en la agencia France Press y en el diario Libération y en el semanario Le Point. Desde hace tiempo ha hecho parte del equipo pedagógico de la Escuela de Periodismo y es director de la maestría en gerencia de medios de la Universidad Sciences Po. Ha publicado varios libros sobre literatura francesa y sobre América Latina, entre ellos el libro Una prensa sin Gutenberg y la condición digital, que están traducidos al español. En el 2010 se dedicó a renovar los 6 sitios de los diarios del grupo francés Sud-Ouest, donde continúa siendo asesor de su estrategia digital. En los últimos años se ha encargado de la creación de una plataforma de información digital para el grupo France Télévisions, una de las 3 más importantes de Francia. Paralelo a su carrera como periodista, trabajó como asesor de empresas de prensa. También asesoró la dirección del diario Le Monde,
desde 94 a 2002, renovó la plataforma de Internet de ese diario, que sigue siendo líder en Francia, y creó la primera zona de pago en línea para suscriptores. Esto es por lo cual yo lo califico de un comunicador innovador. Y finalmente, no agota su currículum, pero para presentarlo en esta ocasión, asesora a varios medios de Europa y América Latina, tanto en la concepción de sitios de Internet como en la organización de la producción digital. Sin decir más, yo quisiera dejar al profesor y comunicador Jean-François Fogiel con ustedes para escuchar lo que tiene que comunicarnos y, en todo caso, entablar algún diálogo a partir de su presentación. Con ustedes, el profesor Fogiel. Bueno, buenos días. Estoy obviamente muy honrado de expresarme dentro de la Cátedra Julio Cortázar. Como saben, Julio Cortázar vivió muchos años en París y es para alguien que viene de Francia, es una figura cercana. Quizás hay dos cosas que en el momento en que recibí la invitación, hay dos cosas en que pensé. La primera es obviamente cuando se trata de Cortázar, la novela Rayuela, que es una gran novela porque es un intento de narración totalmente fragmentada, como lo saben, y hay algo muy parecido para alguien que trabaja en Internet, es decir, el recorrido que hacemos cada día al circular por Internet, por los sitios, por las redes sociales, por las aplicaciones. Es siempre un recorrido totalmente fragmentado, y en este aspecto yo veía algo parecido a los problemas que tengo que solucionar, aunque la respuesta de Cortázar, por supuesto, era la de un artista. La otra cosa que quizás es una falta de tacto, pero la voy a citar, es que Cortázar tenía una enfermedad muy rara. Saben que él envejecía todavía creciendo físicamente como un adolescente, es decir, su cuerpo seguía creciendo y envejeciendo a la vez. Lo que siempre, pensando en Cortázar, me daba la idea de que es una persona que tenía una relación extraña con el tiempo, que el tiempo pasa y no pasa y promete futuro. Y también en Internet tenemos esta sensación de encontrarnos en una posición extraña, en una especie de presente sin fin, porque siempre hay algo que viene del pasado, que son los contenidos ya publicados, pero el tiempo no pasa. Y también hay esta idea de que en el mundo digital hay una relación distinta con el pasado. Bueno, hay mucho que decir sobre Cortázar y mucho que leer, lo digo para los jóvenes, si no lo hicieron, hay que hacerlo. Antes de empezar, quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Navarro, rector de la universidad, por la invitación, por estar aquí, y bueno, y a todo el equipo de la Cátedra Julio Cortázar, el licenciado Raúl Patilla, que es el coordinador general, la doctora Dulce María Zúñiga y Erondi Barbosa y Olin Yanaví, que me ayudaron en estos días. Pasé los últimos días en horas de gran calor en todos los sentidos de la palabra, porque estaba con unos estudiantes y unos profesionales 3 días de un taller excelente que me calentaron para hablar de lo que nos interesa y por lo menos de lo que es mi oficio, que es la producción de información en forma digital. Hace 2 años y medio, 3 años, era posible empezar una charla así con la broma clásica de Mark Twain. No sé si la conocen. Existen leyes para proteger la libertad de prensa,
pero ningún vale nada para proteger a la gente de la prensa. Hoy en día no es una broma. En muchos países salieron o se preparan leyes para proteger a la gente de las falsas noticias que circulan de las fake news que circulan en Internet. Se hacen esas leyes bajo graves acusaciones, se habla de una promoción del odio, se habla de un atentado contra la convivencia democrática, se dice que esto modificó el resultado de varias elecciones. Hay una denuncia bastante fuerte de este proceso y de pronto vemos en el primer plano el problema de qué son las noticias en el mundo digital, cómo salen y cómo se forman. Es el propósito de la charla que quiero dar hoy. Yo creo que aparece una nueva información y que esto vale la pena dedicar un momento para entenderlo. Le voy a decir, como periodista, las falsas noticias me plantean dos problemas. Primero, que son noticias, y segundo, que son falsas. Como noticias me plantean un problema porque es una noticia que existen falsas noticias. Aunque uno lo encuentra muy poco a lo largo del día, aunque uno va circulando por Internet sin encontrar eso, no es una falsa noticia que existe dentro de las noticias que llegan al público, una información equivocada a propósito, con el apoyo de Internet, con el descuido de las redes sociales. Hay un papel que existe en el mundo de esta información trastornada. La hipótesis mía es que esto es un mero síntoma, que detrás de las fake news pasa algo que es aquella transformación de la información que afecta hondamente al periodismo. Los periodistas hablan muy poco, pero ellos que tienen el mejor oficio del mundo, lo creo, y es lo que decía mi maestro Gabriel García Márquez, lo creo, pero yo creo que esto afecta hondamente al periodismo y obviamente afecta a la manera en que la información se presenta frente a la audiencia. Esto hay que pensarlo, detrás del síntoma de los fake news pasa algo, y algo que es importante para la sociedad y para el periodismo. Bueno, hablé del segundo defecto de las fake news, diciendo que su mera existencia plantea el problema de lo falso y de lo verdadero. Se plantea la idea que en el mundo de la información se organiza al lado de dos familias, lo verdadero y lo falso. Yo pienso que es dar una respuesta muy sencilla, muy brutal, sin matices, a algo que es muy complejo, que es en qué medida la información es conforme con la verdad, que es un problema que no pasa por un sí o un no. Yo creo que no hay noticias falsas por un lado y noticias que no lo son por otro lado. También creo que el encuentro entre las noticias y los periodistas, y la verdad no es algo ineludible. Es algo que se produce o que no se produce. Los periodistas se equivocan, como todos los seres humanos, fracasan a pesar de sus intentos, intentan hacer algo que no consiguen, pero la verdad tiene también su culpa. Nunca es homogénea, nunca es algo que se puede tomar diciendo, y yo sé que tengo un rector frente a mí al decir esto es la verdad. En las universidades hay que verlo. La prueba de esto, la manera de comprobar esto, le invito a visitar un sitio brasileño. Es un sitio que se llama en castellano Innovación para Políticas Públicas.
Es un equipo de periodistas que se dedican a decir si las noticias que se publican en Brasil son acertadas sí o no en el territorio de las políticas públicas. Periodistas comprometidos, bastante militantes, pero buenos periodistas. A mí lo que me interesa es que al final, al hacer este trabajo, tuvieron que crear varias categorías, 7 categorías para certificar las noticias. Noticia verdadera, pero porque falta algo. Noticia que viene demasiado temprano para pronunciarse. Noticia exagerada, es decir, es verdad, pero bueno, tampoco es tanta cosa. Noticia contradictoria. Nos parece acertada la noticia, pero también existe otra noticia que dice el contrario. Noticia imposible de comprobar y por fin la categoría de la noticia falsa. Vemos que en la certificación de las noticias, las categorías más numerosas no son noticias homogéneas, sino que tienen algo de verdad y algo que no lo es. Y esto plantea muy bien, yo creo, el problema que tenemos. En este momento, en los cines del mundo, se ve una película de Spielberg donde Tom Hanks asume el papel de Benjamin Bradley, que fue el editor del Washington Post en la época en que el Washington Post consiguió sacar a Nixon, el presidente Nixon, de la Casa Blanca. Formidable actor y Benjamin Bradley era de verdad un personaje histórico que se merece una película. Y al ver la película saqué el manual de la redacción del Washington Post en la época de Benjamin Bradley. La primera frase es del editor. Y no voy a citar meramente el principio de la frase. Benjamin Bradley decía, el Washington Post se compromete en hacer una intensa, responsable y justa búsqueda de la verdad. Yo creo que en este momento en el mundo, después de tantas equivocaciones en elecciones, en referendos, todo esto, no hay un editor en la prensa del mundo que se comprometería con la palabra verdad, que es una palabra absoluta bastante difícil. Pero la idea, y tampoco Bradley decía que entregaba la verdad, prometía a los lectores de Washington, nos comprometemos en buscar la verdad, lo que no es la misma cosa. Bueno, yo creo que es un objetivo normal, obvio para los periodistas, buscar la noticia. Y cuando faltan en su intento, pueden por lo menos decir que perdieron en un partido donde se puede ganar o se puede perder, que es la búsqueda de la verdad. Es algo importante, es algo que se aprende en las lecciones de filosofía. Es la persona que dice una verdad y la persona que dice una mentira por fallar sin saberlo o por interés, son personas que están en el mismo partido. Son personas que se determinan con relación a la verdad, que de una manera u otra, en el fondo, miran en la misma dirección, porque saben lo que es la verdad. Con los fake news que tenemos ahora, muy poco lo he dicho, pero que tenemos en Internet, vemos algo totalmente distinto que aparece. Una información que prescinde por completo de cualquier preocupación por la verdad, que expresa algo ficticio y que es en el fondo un rechazo abierto, sin vergüenza, al juego clásico de la búsqueda de la verdad. En su época, Bradley, en la época en que él intentaba tumbar a Nixon, no podía pensarlo, pero tampoco aquellos periodistas brasileños que crearon las 7 categorías de la noticia desde verdadera a falsa, crearon la 8ª categoría diciendo
la Octavia de la ficticia total. Esto no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, yo creo que por el desconcierto de la prensa frente a algo tan vergonzante que expresar una ficción total. Pero esto existe. Y lo que quiero explicar es que yo creo que los fake news vienen de muy lejos. Si miramos, es algo que no aparece en un día porque, para decirlo de manera un poco directa, hay un presidente extraño en la Casa Blanca, sino que es algo que viene de muy lejos. Viene de mi país, en mi opinión. Yo creo que tiene que ver mucho con el posmodernismo. El libro clásico del posmodernismo es el libro de Jean-François Lyotard, que se llama La condición posmoderna, donde él explica que se terminan los grandes relatos legitimadores de las prácticas políticas y artísticas. Es decir, en esta época, voy a leer lo que escribí para ser preciso, en el fuego intelectual que es Francia, hay una mezcla de ironía o de soberbia después del estructuralismo, para rechazar cualquier pensamiento cerrado, para defenderse con la ironía o con la denuncia de la ideología, en contra utilizando a veces las ambigüedades del lenguaje, para no ser víctima otra vez de la vieja idea de la historia como marcha hacia el progreso. Voy a citar a Lyotard. Yo defino el postmoderno como una incredulidad frente a las metanarraciones. Es la suspicacia como postura a los intentos de explicación global y de teorías universales. Muchas figuras mayores del pensamiento francés en esta época siguen por el mismo camino. Semiólogo Roland Barthes escribe: el hecho no tiene más que una existencia lingüística, perfecta negación de la realidad. Jacques Derrida, que es el gran teórico de la deconstrucción, habla del significado flotante que hay en cualquier discurso. Entonces, es una expresión en contra de una interpretación del mundo muy definida. Y entonces, en esto, hace que aparece en esta época, en el mundo intelectual, decimos una posibilidad de relación con el mundo con una gran dosis de dudas, de preguntas sin respuestas definitivas, de elementos indefinidos y flotantes. No voy explicando que Trump es un heredero del posmodernismo francés, ¿no? Que se pueden quedar tranquilos en este aspecto, pero es cierto que en la emancipación de las grandes interpretaciones del comunismo, del capitalismo, del freudismo, de la idea del progreso, hay una emancipación con relación a los hechos que se produce. Se produce una fragmentación que corresponde en lo que pasa en nuestro mundo. La gran revista de las relaciones internacionales que publica el Council on Foreign Relations, el director es Richard Haass, él habla en este momento de una edad de no polaridad. Es decir, tenemos el relato, la explicación del mundo que nos viene de China, de Rusia, pero bueno, viene también de los ONG como Médicos Sin Fronteras o Greenpeace, o de las empresas como Netflix o Amazon, que nos dicen a través de sus acciones es como veo el mundo. Entonces nos encontramos en un momento en que en el fondo nadie tiene la capacidad de imponer su interpretación del mundo. Y es en este entorno que pierden definición que Internet viene y añade cambios fundamentales que en mi opinión explican mucho de la aparición de los fake news. Primer factor es el retroceso de la escritura. Hablo aquí de la escritura clásica,
la que se imprime o que se sella de manera definitiva. La escritura fue en la historia un recurso fundamental para los que se dedican a establecer la verdad. Todavía en el mundo, en todos los sistemas jurídicos, en todos los tribunales, la prueba que viene por escrito supera la prueba que viene con el testigo, porque el testigo puede tener amnesia, puede modificar lo que dice por interés o por cualquier razón. No es el caso de la prueba escrita. Un documento impreso es una prueba estable. Desde Gutenberg, un texto tiene un autor y un contenido que se puede determinar. El texto en forma digital ha perdido casi todo esto. Copia y pega, se actualiza, circula entre las redes, tiene competencia con la imagen y el sonido en su página. Es el primer cambio traído por Internet. El texto como soporte sagrado y confiable se debilita. Segundo cambio es obviamente el auge de los nuevos expertos. Hoy los expertos son los anónimos que escriben en Wikipedia, son los participantes en un foro, son obviamente los algoritmos de los motores de búsquedas. Es decir, que tenemos expertos que nos dicen una cosa en un momento y que pueden decir otra cosa un momento después. Es un cambio mayor en un intento de definición estable y preciso del mundo. Y esto impacta obviamente en nuestra relación con la realidad. Más allá es Internet como sí mismo, que privilegia los procesos discontinuos frente a cualquier coherencia de la operación. Internet es una acumulación de rupturas, como se puede decir, de manera permanente, las alertas, los recados, el correo, las visitas. No estamos en un mundo continuo y estable. Hay un poema de T.S. Eliot que habla de la posibilidad de ser distraído de la distracción por la distracción. Yo creo que esto es una industria mundial, y lo digo incluido para los que, y pueden seguir haciéndolo, consultan en este momento su teléfono entre sus rodillas, porque es la manera en que vivimos en este mundo. Bueno, nada es estable, nada es construido de manera completa y continua, y por fin no podemos olvidar que Internet es un mundo abierto y que esto es un regalo fenomenal. Olvidamos unos países como China o Cuba, donde los servidores tienen un control muy fuerte, pero Internet es un lugar abierto. Entonces, es absolutamente normal en un mundo abierto encontrar delirios, paranoias de complotistas, desinformación, errores. Bueno, en el mundo de Internet hay un espacio para los fake news y para los Panama Papers, o para lo que se opina de una Casa Blanca en este país o en otro país. Bueno, esto todo cabe en Internet. Y esto hace que no hay un resguardo protegido de las locuras, incluyendo para el periodismo. Para ser honesto, en la búsqueda de la origen de los fake news, yo no voy a olvidar a la prensa. Existe lo que se llama el media hacking, que es piratería de medios. La utilización de las redes sociales combinada con el uso de algoritmos para promover una narración periodística especial. Pero esto daña a la prensa, pero la prensa también tiene todavía ciertas cosas que también no la ayudan en el momento de denunciar a los fake news. Le voy a dar meramente un ejemplo. 5 de febrero de 2003, Austin Powell, que es el
secretario de Estado en este momento, habla en la ONU de las armas de destrucción masivas. ¿Okay? Poco después, 6 de marzo de 2003, el presidente George Bush habla 52 minutos en una rueda de prensa. 14 veces habla de Al-Qaeda y de Irak y de la destrucción de las torres del World Trade Center. Sabemos que no había armas de destrucción masiva. Sabemos que Al-Qaeda, nada y Irak tampoco tenía que ver con el atentado en Nueva York. Pero esto provoca comentarios positivos de toda la prensa del mundo, la guerra de Irak. Y si hablamos de fake news, es el fake news del siglo. Esto desemboca en la crisis de Irak, en la crisis de Siria, en la crisis de los refugiados en Europa. Vemos que hablamos de centenares de miles de muertos, millones de refugiados. Todo esto que viene con al principio fake news que vienen de la prensa. Entonces hay que hablar de manera cuidada cuando se habla esto. Pero este ejemplo es interesante porque se trata de política. Si usted mira los fake news tienen que ver con la política. En los últimos 10 días salieron 2 informes. Uno de la Rand Corporation, que estudió el debilitamiento de la verdad en los debates públicos en Estados Unidos. Y otro de un estudio del Instituto de Tecnología del Massachusetts, que estudió 10 años de publicación por 3 millones de personas en Twitter. ¿Qué dicen ambos estudios? Dicen muchas cosas, pero ambos estudios dicen fake news es una cosa de la política. Hay muy pocos fake news en cultura o en deportes. Y esto es algo que no va a sorprender los lectores, en mi opinión, de la filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt es una figura muy importante, es una alumna de Heidegger, es una figura muy importante en el mundo periodístico, porque ella escribió en un libro, pero al principio fue un reportaje para el semanal New Yorker, escribió un libro que es la cobertura del proceso del juicio a Eichmann en Jerusalén, que es un libro extraordinario. Y este libro es leído por todos los estudiantes en periodismo. Yo creo que tienen que leer también un pequeño ensayo de Hannah Arendt, que yo creo que va a salir de otra vez, que se llama Verdad y Política. Y es parte de un libro que se llama Entre el pasado y el presente, que es una reflexión filosófica sobre la verdad y la política. Y Arendt escribe, la cito, nadie nunca dudó que la verdad y la política tienen malas relaciones y nadie que sepa piensa que decir la verdad pertenece a las virtudes políticas. Pero Arendt no echa la culpa a los hombres políticos. Opina que hay algo en este sector que favorece la idea de los fake news. Para Arendt, pequeño momento de curso, para Arendt hay 2 verdades. Hay la verdad racional, que procede de la actividad que podemos tener en matemáticas, en ciencias o en filosofía. Es decir, la construcción de una verdad que cada persona puede comprobar o establecer por sí mismo. 2 más 2 son 4. No importa la manera de sumar, al final esto es una verdad que es muy difícil de desmentir, es muy difícil oponer otra verdad. Hay una segunda verdad para Hannah Arendt, que es la verdad factual, la verdad que ella dice basada en los hechos. Es una verdad que existe siempre en relación con otras personas, eventos que corresponden que involucran a personas o a testigos que cuentan los hechos. Es una verdad que tiene una esencia política, dice ella, pues se basa en la interacción entre personas, los que estaban, los que cuentan. Y entonces para ella, de manera muy lógica, y esto se publicó
décadas antes de los fake news, ella dice, los eventos, los hechos son cosas mucho más frágiles que los axiomas, los descubrimientos y las teorías producidas por la mente humana. Cuando uno lee a Arendt, uno piensa que habla de los tweets de Trump cuando dice las posibilidades de la verdad factual de sobrevivir al embate del poder son muy reducidas. Y bueno, es algo que sabe cualquier periodista. Usted va a trabajar en Oriente Próximo. Bueno, es imposible establecer o tener una verdad factual cuando uno habla en un momento con palestinos y un momento con israelíes, pero imaginamos que hablamos del embarazo juvenil en este país, hablamos con un miembro de la Iglesia, un militante de la izquierda, el responsable de la Organización Mundial de la Salud en este país. Supongo que también van a tener una visión de la verdad factual muy difícil de establecer como algo único. Entonces, hay que cuidarse en el momento en que uno piensa que es muy fácil tener una verdad factual. Arendt tiene toda la razón. En una sala de redacción siempre se dice los hechos son sagrados y el comentario o la opinión es libre. Es una gran ceguera. La relación entre ambos es muy fuerte. Son los hechos que alimentan a la opinión. Una persona que tiene opinión y que escucha hechos que le incomoda, ¿qué dice la persona? Dice, no, estos son opiniones. Siempre hay que pasar de uno al otro. Pero claro, en este juego de la cercanía entre las opiniones y los hechos, los fake news es la cumbre de lo que se puede hacer. Es una mezcla global, hacer opiniones que se expresan en la forma de hechos, pero ignorando a los hechos. Esto es el desafío que viene en este momento. Quizás podemos dar un pequeño homenaje a los fake news, porque al actuar de manera tan provocadora, nos recuerdan que es imposible tener hechos puros, es decir, es imposible definir y cosechar hechos sin un esquema de interpretación. Lo que hacen los periodistas para extraer del caos de la vida algo que se organiza en una narración que viene en un cierto ángulo. El periodismo no busca producir la verdad. Walter Lippmann, que es el inventor del concepto de la opinión pública, lo dice en su libro Opinión Pública. Dice, la verdad y las noticias no son cosas distintas. Le voy a citar. La finalidad de las noticias es de señalar un evento. La finalidad de la verdad es poner luz sobre hechos desconocidos, establecer una relación entre ellos y crear así una imagen de la realidad que permite a los hombres actuar. Es donde se plantea nuestro problema, creo. Los fake news no tienen que ver con los hechos o con las noticias, sino con la idea de lo que cada uno tiene de la realidad. Hay una definición que me gusta mucho de la posverdad que sacó la Real Academia Española de la Lengua. La define como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. El talento de los académicos está en un artículo. No dicen distorsión de una realidad, dicen distorsión de una realidad, no dicen distorsión de la realidad, lo que sería muy peligroso, lo que sería pensar que existe una realidad. Lo que vemos es que en el mundo la realidad es lo que cada uno llega en sí mismo. El problema de los fake news es satisfacer a los consumidores que van a likear, a compartir noticias sin preocuparse de
su valor, sino que corresponden a la creencia íntima de ellos de lo que es la realidad. Cuando uno piensa en la necesidad de reflexionar en el campo de la comunicación, lo más útil siempre, lo primero que hay que hacer es releer a Marshall McLuhan. Los más jóvenes aquí no pueden imaginar lo que fue el impacto de un profesor, un profeta canadiense que ayudó al mundo entero a entender lo que son los medios de comunicación y cómo crean una especie de baño donde estamos todos. Murió en 1980, una década antes de la aparición de Internet, pero en McLuhan siempre se encuentra la frase que corresponde a lo que buscamos. Lo hice, la encontré, la voy a leer. McLuhan dice, estamos en 59, cuando las noticias se desplazan lentamente, el periódico tiene el tiempo suficiente para entregar perspectivas, establecer un contexto, vincularlas con las últimas noticias, y el lector recibe un paquete completo. Pero cuando la información viene a gran velocidad, no es posible un trato tan literario. El lector recibe un kit que tiene que armar por sí mismo. Y es lo que pasa, obviamente, en Internet. El proceso de transformar, de destilar hechos para transformarlo en noticias se mantuvo, pero claro que en el kit, que es la nueva información periodística, aparecieron cosas que no existían antes. La primera es la resonancia social. No existe una información si no es seguida, compartida, amada por la audiencia. La prueba de esto es que los medios se enorgullecen de tener tantos seguidores, de tener un eco, el famoso engagement en las redes. ¿Existe algo que nadie comparte o likea en este momento? Creo que no. Es necesario tener una difusión, una interpretación, una amplificación, una celebración de la noticia por la audiencia para que la noticia tenga su credibilidad. La segunda entrada en este kit nuevo de la información es la ubicación dentro de la red. Hoy en día en la escuela de periodismo, cuando alguien escribe algo, dice, tú tienes que poner un enlace hacia otra página. Es decir, en el momento en que se crea una información, se crea ya una posición en la red, ya un enlace, una relación con algo que existía antes. Hay una Biblia en el periodismo que se llama Elementos del Periodismo, que es traducido en todos los países, al español también, escrito por dos buenos profesionales, Kovacs y Rosenstiel, de Washington. Bueno, lo que ellos explican es que es imposible hoy en día una historia que sale desde la nada de manera nueva. En el momento en que nace una historia, ya hay una relación con algo que existía antes, ya hay un enlace. Le voy a contar una historia de así. Cuando entré en Le Monde, un diario de gran prestigio en Francia, me acuerdo una vez, yo hablaba con un compañero en la redacción en jefe, entonces le comentaba algo sobre un evento, sobre unos hechos que me interesaban. Y él me pregunta, ¿Le Monde publicó algo sobre esto? Entonces, no. Entonces él me dice, si Le Monde no publicó algo, es que nunca ocurrió este hecho. Y esto que era legítimo por el poder del diario, es también lo que pasa hoy en día en Internet. Si no hay un enlace que permite vincular a algo que ya fue publicado, ya la noticia no puede prosperar. Otro elemento obvio es la presencia de la imagen. No voy a recordar que en cada minuto se suben 400 horas de vídeos a YouTube y que vivimos en un mundo donde la imagen tiene un papel aplastante. Llega a ocupar el papel del texto impreso de que hablo al principio.
Es decir, miran lo que pasó hace unos días con PPK en Perú. Él sale de la presidencia, pero el momento en que salen los videos es la prueba definitiva. Tal como no se puede luchar con un texto impreso y sellado, no se puede luchar con un video en este mundo de Internet. Último elemento obvio, la emoción. La emoción es la noticia moderna es una carga emocional. Lo importante es saber que podemos compartir, mandar, comentar. Esto es absolutamente necesario. Somos tan apresurados en hacer esto que ya no podemos utilizar los textos y son los emojis que permiten decir más allá del texto lo que es el fondo de nuestra relación con la información en su aspecto emocional. Cuando uno lee a McLuhan analizando la llegada de los medios que eran electrónicos, él dice electrónicos, no dice digitales en su época, hay una palabra que vuelve de manera total, no es una palabra, de manera más precisa, creo que en castellano es un neologismo. Él habla de manera continua de una retribalización del mundo. Es decir, él opina que en el mundo de la comunicación instantánea, dentro de una red, lo que va a aparecer son tribus y que el hombre va a volver en su tribu. Y hay que ver que los estudios de que hablé de la Rand Corporation y del MIT, del Instituto de Tecnología del Massachusetts, dice la misma cosa. Ambos estudios dicen en la circulación de los fake news, el papel de los seres humanos es más importante que el papel de los algoritmos y de los bots que se utilizan de todo tipo. Es decir, dentro de la tribu hacemos circular lo que corresponde a la visión que tenemos de la realidad. Entonces, con la nueva información, las noticias son verdaderas, falsas o ficticias. La verdad es que no importa para su éxito. Lo importante es tener la buena combinación dentro del kit, del nuevo kit que es la información. Se esperan a los hechos, se espera a la narración como antes, pero se pide la resonancia en la red, los enlaces, las imágenes y las emociones para ser seguro que esto es una información que funciona y que nos gusta. Bueno, claramente estamos con la nueva información en un mundo que se aparta del producto de los medios tradicionales que se producían para todos, para satisfacer plenamente cada persona que necesita su kit. Vamos saliendo de los medios de comunicación de masa. Para citar una última vez a McLuhan, él hace decir a una persona frente al nuevo mundo electrónico, si lo hubiera creído, lo hubiera visto. Es decir, la creencia es el filtro que permite recibir lo que se propone. La prensa obviamente lamenta el cambio de la emancipación del público de los medios de masa. Hay razones obvias económicas en esto, hay el deseo de mantener la influencia, pero es algo también que tiene que ver con el código profesional del oficio. La primacia de la verdad en el tratamiento de los hechos. Por esto, yo creo que la prensa minusvalora los nuevos elementos del kit de la información. Obviamente, el público y la prensa no caminan exactamente en la misma dirección. No voy a extenderme en las críticas de la prensa que son conocidos, que son muy conocidas, los perjuicios de un oficio que habla de objetividad
para describir su método, para mirar al mundo, su manera de cosechar los hechos, al mirar de manera obsesiva a los conflictos en lugar de contar los procesos, su manera de encerrarse en formatos. La prensa habla en pirámide invertida, aunque nadie habla en pirámide invertida en la vida. Pero creo que lo que está en juego hoy en día va más allá de estos defectos tradicionales. Yo creo que hemos vuelto a los primeros tiempos de la invención de la escritura. Si pensamos en la lucha entre Trump y el New York Times o el Washington Post, ¿qué vemos? Por una parte, un presidente que pertenece al mundo oral, que utiliza posturas, emociones, gestos, palabras y que se ubica meramente en la nueva información. Por otro lado, hay la utilización de conceptos para la creación de textos organizados y una utilización, yo diría, a regañadientes de la imagen, un rechazo al uso de las emociones. Son dos mundos que no viven en el mismo espacio de comunicación. Y son ambos mundos que se acusan mutuamente de fake news, de decir lo que usted dice no hace caso a la verdad. Yo creo que en realidad no son de acuerdo sobre el kit de la noticia. Por una parte se privilegia la emoción, la resonancia social, la imagen, y se tiene a los hechos por poca cosa, lo que permite producir una información satisfactoria, aunque ficticia. La otra parte opina que el buen cóctel se compone al revés para lograr una información verdadera. Y ambos, por interés o por descuido, añaden información en falsa en este diálogo de sordo. ¿Cómo vamos a salir de esta situación de desconcierto de la prensa? Vivimos un momento, un tiempo de acusación y de búsqueda de los responsables. Pero creo que tarde o temprano habrá que buscar soluciones. Una manera de buscar la solución puede ser, en mi opinión, resucitar a lo que se llamaba la escuela de Palo Alto, que fue muy importante, una escuela de ciencias sociales en los años 50. Es una escuela interesante porque se dedicó mucho a la comunicación y, por otra parte, a las enfermedades mentales. Aunque, bueno, entonces se dedicó a ambas cosas y lo que se demostró es que muchas enfermedades mentales no tenían que ver con el enfermo en sí mismo, sino con el entorno familiar. La enfermedad en un lugar era el producto de una relación colectiva o una falta de relación colectiva. Yo creo que en el mundo de la comunicación periodística no se puede apartar de la misma manera lo verdadero, lo falso, lo ficticio, que todo esto participa de un mismo universo y que en la familia de la comunicación, si hay enfermedad en ciertas partes, esto tiene que ver con el conjunto de los que tienen un problema. El gran teórico de la escuela de Palo Alto, Paul Václavic, demuestró, en mi opinión, que la comunicación es lo que crea lo que llamamos la realidad. Y yo creo que es el gran desafío para el periodismo, es reubicarnos o crear una realidad que nos permite sentirnos cómodos y reubicarnos en esto. Se llama la convivencia y yo creo que esto es el gran desafío que tendrá que asumir el cuarto poder. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jean-François Fogel, por esta extraordinaria conferencia. Muchas gracias, Guillermo Orozco, por la presentación. Y muchas gracias a ustedes también por estar aquí esta tarde en vísperas de vacaciones, y no es una fake news.
podemos irnos a partir de mañana a reflexionar sobre todo esto que nos ha dicho nuestro invitado esta tarde. Muchas gracias a todos y les invito a seguir después de las vacaciones con una nueva cátedra Julio Cortázar. Gracias.